Glasgow es la más grande ciudad de Escocia y la tercera del Reino Unido, después de Londres y Birmingham. Pensaríamos que podría ser la capital de Escocia, pero lo es Edimburgo, Edinburgh, como dicen en Escocia, Edimburgo. Su población es de 2.5 millones de habitantes en el área metropolitana. Fue conocida como Ciudad Real, Royal Burgh, segunda ciudad del Imperio Británico en la época victoriana, ubicada a la orilla del río Clyde. Se estableció en el periodo de la Revolución Industrial como un puerto de comercio de transatlánticos. Se consideró el puerto Clyde uno de los más importantes. Glasgow, al estar sobrepoblado a principios del siglo XX, provocó la migración a otros lugares. Se inició la renovación urbana con esto. De 1 millón de habitantes descendió al 50%, llevando a emigrar a los pobladores a lugares como Cumbernauld y East Kilbride en 2008. Vemos que estos problemas, estos hechos de migraciones que nos platicaba ayer Elizabeth, no son nuevos. Es uno de los centros financieros más importantes de toda Europa por las comunicaciones, comercio, industrias y transporte de Escocia. Es un punto neurálgico considerado ciudad cosmopolita, una de las más visitadas después de Londres y Edimburgo. La ciudad se originó a orillas de un vado del río Clyde y creció alrededor de la catedral, que es el único testigo de la Edad Media. Desapareció con la energía de una nueva era, la del capitalismo, la revolución industrial y el imperio británico. Las condiciones terribles en las fábricas y en lugares de vivienda de la clase trabajadora que vivía hacinada en la insalubridad trajeron epidemias y enfermedades psicológicas y físicas. A mediados del siglo XX fue el principal proveedor de armas y barcos para las guerras. Sufrió desempleo, depresión económica y violencia urbana. Recientemente el desarrollo urbano y el boom cultural le ha dado un nivel de vida que le atrae confianza a los inversionistas. La vida sigue siendo dura para muchos y el proceso de regeneración le ha dado optimismo y confianza a la ciudad. A continuación presentaremos los edificios más representativos que se encuentran en el área circundante al río Clyde. Creo que estos ya alguna vez los han presentado. Creo que Cristo Goebel los presentó. El mérito que veo en mi presentación es que están recién tomados. Por mí no son de internet y los tomé un poco antes de que empezara el virus este terrible que estuvimos sufriendo. Bueno, estamos hablando de diseños de Zaha Hadid o de Sir Norman Foster, quien logró aumentar la capacidad de la arena y adecuarlo a las necesidades de cupo que ya no eran suficientes. El icónico edificio
arquitectura escultórica, popularmente llamada armadillo por su forma. Foster quiso hacer arquitectura simbólica, que es la corriente de nuestro siglo. Ya no se quiere nada más funcionalismo, se quiere arquitectura simbólica que vaya más de lo funcional y relacionarlo con el landscape, el paisaje del río y con las velas de los barcos. Zaha Hadid quiso diseñar un edificio simbólico también, diferente, y realizó una forma que podríamos llamar escultórica, que respondiera a las necesidades expositorias de manera diferente, logrando que los recorridos en el museo fueran ver en forma atractiva, divertida, amena. Yo así los recorrí y es totalmente diferente a lo ya visto. Bueno, vamos a la Edad Media, a la Catedral de Glasgow. Construida en la Edad Media durante los siglos XIII, siendo la única que quedó en pie después de la Reforma Protestante ocurrida en el siglo XVI, ha sido catalogada estilo gótico escocés. El techo de la catedral es de madera y se ha dicho que no se hicieron necesarios clavos para su ensamble. La cubierta ha sido restaurada varias veces y parte de la madera data del siglo XIV, 1300, medieval. Muchos de los vitrales son modernos. El más importante es de 1958, llamado La Creación, y está en el ventanal oeste. Yo pasé ahí horas. Uno puede pasar horas ahí. Es emocionado. El coro es otra característica muy impresionante, construido en piedra, donde se representan los 7 pecados capitales. Aun cuando la catedral posee majestuosos ventanales, su interior permanece oscuro, dando una sensación de misterio y romanticismo propio para la oración y la meditación, contemplando los magníficos e impresionantes arcos góticos que te llevan a contemplar sus altos techos de madera que se elevan a 32 metros de altura en esta obra medieval. Todo esto en conjunto da por resultado un espacio religioso indescriptible en palabras. Es necesario estar dentro de él, como yo estuve, para percibir las emociones que produce. La puerta de la sacristía se encuentra en el extremo izquierdo de la iglesia y en esta ubicación histórica se fundó la renombrada Universidad de Glasgow en 1451. La catedral sufrió algunos daños provocados por incendios. La cripta, parte baja de la catedral, es la más interesante. Allí se encuentran los restos de la primera catedral y se dice que está sepultado el obispo conocido como San Mungo, quien en el siglo V fundó una comunidad monástica en el mismo lugar, con el Riverside Museum. Es este. Y está localizado en los cruces del río Clyde y Kelvin. El punto de la ubicación responde a la meta de unir a la ciudad por el acceso norte con el río Clyde por el acceso sur, haciendo posible a las embarcaciones atracar
en su muelle. El Museo Riverside del Transporte se localiza en un punto de importancia histórica, donde desembarcaban los más importantes astilleros, debido a que es una ciudad de suma importancia industrial en el Reino Unido. Vemos aquí el volumen que creó Zaha Hadid. Zaha Hadid, para la creación de este edificio y ser asignada para llevar a cabo este proyecto, compitió contra los muy destacados arquitectos Sir Norman Foster, Richard Rogers y Daniel Lipskin. No la tuvo fácil. El exterior del museo y el espacio trata sobre el tema del movimiento. Hay una correspondencia en la imagen escultórica del edificio y el interior, en donde pueden verse los mismos pliegues por fuera que por dentro. Ahí lo vemos en las fotografías, expresando una energía cinética que trabaja en un nivel conceptual, no puramente funcional, desmaterializando los problemas prácticos como la estructura, que en este caso se basa en una acción de placa doblada, como vemos en la fotografía, utilizando la rigidez de un material, creando un espacio de exposición sin columnas, que cuando uno circula ahí es verdaderamente diferente, sorpresivo, emocionante. Nada aburrido como la arquitectura puramente funcional. Inaugurado en 2013, del arquitecto Norman Foster and Partners, cuyo costo fue de 130 millones de libras, surgió la necesidad de un espacio cubierto para albergar eventos de gran escala y audiencia, logrando recibir hasta 15,000 espectadores. Y aquí hemos viajado de la Edad Media a la actualidad en lo disruptivo de que hablábamos. Sala circular de techo abovedado de 120 metros de altura, equiparable con otros importantes recintos en el Reino Unido. Actualmente el nombre de la arena cambió a Ovo Hydro, debido a el nuevo socio por el término del anterior contrato. Vamos ahora al auditorio Clyde. Conocido como el Armadillo. Es una sala de conciertos para 3,000 espectadores y fue construido para complementar el SEC, Scottish Events Campus. El nombre lo dice todo, Scottish Event Campus, campus de los eventos, Escocia, del que forman parte una serie de edificios para albergar una gran variedad de eventos. Fue proyectado en una antigua zona de astilleros, cosa que hemos visto suceder en otras ciudades del mundo, como el Canary Wharf en Londres, entre otros ejemplos. La idea para su realización de quienes lo concibieron y que le llevó a dirigir la voluntad de forma para el edificio se basó en la industria naviera en la ribera del Clyde. Eso buscaban simbolizar, aunque el público que lo percibe
le dio el nombre de dicho animal. De una forma lo percibieron, quienes lo proyectaron, y de otra el público en general. En cuanto a los materiales para la construcción, podemos resaltar que la cubierta es de chapas de aluminio, que le dan un aspecto durante el día diferente al que proyectan de noche, gracias al reflejo de las luces de la ciudad, del entorno natural y la iluminación propia del edificio, adoptando un reflejo azulado, mientras que el día es de un color brillante mesado. 1997 es el año en que se terminó la construcción, convirtiéndolo en un ícono de los más relevantes del continente europeo. Arquitectura escultórica, simbólica, y es para conferencias, conciertos y una variedad de espectáculos requeridos por el público. Vemos aquí cómo va respondiendo a la sociedad la creación de edificios con el tiempo. Como ha sucedido y sucede en diferentes partes del mundo, los proyectistas tienen una idea de lo que quieren expresar con sus edificios, realizados diferente a la que el público logra percibir. Y así tenemos edificios como en las áreas más desarrolladas y de mejor economía en la Ciudad de México, que han sido nombrados como la lavadora cercana a la Universidad Iberoamericana, del arquitecto Agustín Hernández, recientemente fallecido, o el pantalón de Teodoro González de León. Seguramente Teodoro González de León pues ya había visto el Arco de la Défense en París. No se puede negar. Bueno, vamos al Glasgow Science Center. Vemos cómo necesidades diferentes crean esta arquitectura disruptiva. Cruzando el río Clyde, ya del otro lado de la arena, por el Bells Bridge se encuentra el Glasgow Science Center, diseñado por, esto me llamó mucho la atención, Building Design Partnership, principalmente para niños y adolescentes. Es un lugar desde donde se percibe al recorrerlo, en el interior, el paisaje natural y construido que lo circunda. Y ahí se ve la arena, el armadillo, y esto es un gran espectáculo desde el interior. Ahora bien, en el flanejo que yo hice, al interactuar yo con algunas personas en el área de usos múltiples, personas que ahí trabajaban en el área administrativa, preguntaron mi opinión acerca del edificio. Le dije que esos grandes ventanales los veía yo como un mirador al río Clyde y a los edificios que se podían percibir desde las alturas al otro lado del río, y que eso me parecía extraordinario, adicional al dinamismo de los niños jugando, experimentando y aprendiendo, conviviendo unos con otros, teniendo una dinámica participativa. Ellas, porque eran mujeres, digo yo, dos con las que hablé, comentaron que el edificio tendría que sufrir cambios importantes, dado que el interior en el invierno
causaba gran incomodidad por la temperatura dentro de las instalaciones. Y en el verano, las radiaciones solares y la temperatura les hacía experimentar un calor insoportable. Les dije que la forma del edificio había llamado fuertemente mi atención cuando percibí el volumen desde el lado de la arena, es decir, desde el otro lado del río. A lo que se refiere a los materiales de construcción, se utilizó revestimiento de titanio. Los otros que habíamos visto, revestimiento de aluminio, aquí es de titanio, que comparándolo con el aluminio que usó Norman Foster en la realización de sus obras al otro lado del río Clyde, puede significar una diferencia en costos entre estos materiales. Al estar cerca del edificio, se pueden percibir manchas negras en esta fotografía que yo tomé de una apariencia de fallas de impermeabilización. Nada agradable cuando ves chorrear esas manchas sobre la cubierta, posiblemente por las altas temperaturas sufridas sobre la superficie del museo. Bueno, pues ahora vamos a ver. Adyacente al edificio se encuentra la Torre Glasgow, cuyo acceso está planeado para el público desde la planta baja del Science Board. La torre fue diseñada y construida pensando que fuese el edificio giratorio más alto en el mundo, con 127 metros de altura. Debido a las frecuentes averías en la construcción, causaron el cierre hasta 7 veces en su corta historia. La torre que ahí vemos llegó a ser considerada la mayor atracción del Centro de Ciencias y su costo se elevó a 15 millones de euros. La estructura metálica de 600 toneladas debería haber permitido girar 360 grados. El diseño original fue del arquitecto Richard Horner, con el ingeniero Buro Apple como responsable de la parte técnica. Los problemas de diseño quedaron en evidencia. Sin embargo, el Ayuntamiento de Glasgow se embarcó en incontables litigios mientras intentaba encontrar una solución. Pues yo ahí me pasé horas viendo a los niños jugar y aprendiendo. Desde luego. La historia de esta universidad empieza en 1451, cuando Jacobo II dio la orden de que se construyera. La arquitectura del edificio más notable es de la época victoriana del siglo XIX, diseñada por el brillante y destacado arquitecto Sir George Gilbert Scott. Fue el arquitecto en un periodo en que se destacó el llamado Renacimiento en gótico inglés. El edificio principal puede observarse de una gran jerarquía desde el exterior. La construcción en piedra resulta como el edificio más importante de la universidad. Al ingresar se perciben grandes claros entre columnas y bóvedas que se apoyan en ellas. Y se encuentra en el atrio principal. A un costado de este se encuentra la capilla conmemorativa dedicada a más de 750 hombres que perdieron la vida durante la Primera Guerra Mundial y que estuvieron relacionados con la universidad, estudiantes, profesores y trabajadores en general. John James Burnett realizó los planos para la ampliación, con lo cual el atrio quedó con construcciones que lo delimitaron
por los 4 lados. Como parte de esta ampliación se construyó la capilla, cuya construcción fue detenida en 1914 por la Primera Guerra Mundial. Posteriormente fue terminada en 1929, pues se presentaron problemas económicos y fenómenos naturales, como el mal clima durante su elaboración. Veamos el Museo Conchida. Es el edificio principal de la Universidad de Glasgow. Perdón, en el edificio principal de la Universidad de Glasgow, el Museo Conchida, el museo público más antiguo. Se le considera el 5º museo más visitado de todo el Reino Unido. Se ubicó en un comienzo en la High Street de Glasgow. Posteriormente, al trasladarse el campus a Gilmore Hill, donde se sitúa actualmente, se dijo que la principal meta fue crear un lugar que rindiera culto al arte, mejorando así el conocimiento de la sabiduría mundial. Se fundó en el año de 1807 con las reliquias del profesor William Hunter, que fue un ferviente coleccionista, iniciándose así la colección de las piezas exhibidas. Cuando se fundó, se construyó en el Reino Unido como el único museo que contaba con una galería de pinturas. La Hunchian Art Gallery, que cuenta con exclusivas piezas de gran valor y que incluye una de las atracciones más visitadas, la Casa Mackintosh. A ver, veamos por qué. La Hunchian Art Gallery. El día de hoy se localiza en un moderno edificio que constituye una parte de la biblioteca de la Universidad del artista escocés Charles Mackintosh. Se encuentran todas las pinturas y acuarelas. Su obra es de una gran fama y reconocimiento en todo el mundo. A ver, vamos a ver qué es la Casa Mackintosh. Dice, es un edificio moderno, parte también del complejo de la biblioteca. En los años 60 se demolieron algunas casas cercanas a la universidad para su expansión. En 1946, la Universidad de Glasgow adquirió la casa y en 1963, sin ninguna consideración, fríamente se decidió la demolición del edificio, argumentando el pretexto de que el terreno se hundía. Pero principalmente esto sucedió porque estaba junto a unos terrenos en los que se iba a construir. Posteriormente, la universidad reconstruyó las principales habitaciones de la que fue la casa del arquitecto diseñador escocés y su esposa Margaret MacDonald Mackintosh, en que vivieron desde 1906 a 1914, y que era una casa de estilo victoriano que se encargaron de adaptar a sus gustos. En la recreación de la casa, situada a unos 100 metros del lugar donde se encontraba la casa originalmente, permite experimentar a través de su obra, en un contexto fiel al original, y entender la dimensión de su genialidad. El alfombrado, los muebles y los múltiples objetos, como las famosas sillas con sus respaldos muy altos, todo fue diseñado por la pareja desde las alfombras hasta las lámparas. En esta recreación por parte de la universidad se ha tratado de rescatar el cómo les gustaba diseñar y vivir, lo por ellos creado en su vivienda, conservando la esencia de la antigua
Es decir, que en Liverpool visité una exposición muy importante de Macintosh, a la que había que pagar un precio extra para entrar. A los pies de la Universidad de Glasgow, cruzando el río Kelvin, se sitúa el Museo Kelvin Grove, construido entre 1888 y 1901 por John W. Simpson y E. J. Miller. Se inauguró en 1901. El financiamiento de la construcción fue parcialmente de las ganancias de la Exposición Internacional de 1888 en el Parque Kelvin Grove. La construcción es de estilo barroco español. Se utilizó piedra arenisca roja del Usher Bridge, como se utilizaba tradicionalmente en Glasgow. El museo fue reinaugurado en 2006 por la reina Isabel II, después de un proyecto de restauración y remodelación con una duración de 3 años. Tras la reapertura del museo, ha llegado a ser la atracción gratuita más visitada de todo el Reino Unido, fuera de Londres. Cuenta con una de las más grandes colecciones de arte cívico de Europa. Dentro del museo se encuentran más de 8,000 obras de arte, piezas arqueológicas, fósiles, etc. En esta presentación pretendimos destacar la importancia de Glasgow en las Islas Británicas y la importancia de ubicarse en su cercanía a los muelles y astilleros, como muchas otras ciudades en nuestro planeta. Como lo vimos en las presentaciones anteriores, en Bilbao, en Shanghái de Bond y Canary Wharf, en Londres. Nos ha interesado hacer un flanejo, entendiéndose como flaneja el pasear por la ciudad, por los diferentes lugares, viendo y viviendo en nuestra visita lo que nos ha sido posible ver, vivir, experimentar, el recorrer la ciudad, visitando sus calles y viviéndola, desplazándonos entre su gente, platicando con algunos de ellos, como sucede en el diario acontecer, en el trabajo, en la recreación, en el turismo, en el ocio, en el transporte de personas y mercancías. Pues con eso concluyo.